Ahí está. Bien, genial. Bueno, como les anticipé la clase pasada, lo que vamos a ver hoy es el primer principio de la termodinámica, que es un principio, digamos, es el principio de conservación de la energía, pero a nivel termodinámico, ¿de acuerdo? El tema de hoy, digamos, está contenido en el apunte que se llama clase 2, así que bueno, después pueden repasarlo de ahí, ¿de acuerdo? Que está subido a la página. Ok, bueno, entonces, como dijimos recién, este primer principio de la termodinámica es un principio de conservación de la energía, pero en su versión termodinámica, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ver por qué cosas puede variar la energía de un sistema termodinámico, ¿está bien? Entonces, para eso necesitamos primero definir lo que es la energía interna de un sistema. Entonces, estoy hablando de energía interna, ¿de acuerdo? Entonces, eso está, supongamos que tengo un sistema formado por n partículas, ¿está bien? Y la energía interna de ese sistema, cualquier sistema, se va a definir como la energía cinética del sistema, pero referida al sistema centro de masa, al sistema de referencia centro de masa, más la energía potencial de interacción entre las partículas. ¿De acuerdo? Entonces, esta energía, acá lo detallamos, la energía digamos, cinética respecto del centro de masa, es la suma de las energías cinéticas, ¿sí? De todas las partículas. ¿Ok? Pero sí, insisto, referidas al sistema centro de masa. Y la energía potencial de interacción, ya sabemos, las interacciones se producen de a pares, y por lo tanto van a ser todos esos potenciales de interacción entre pares de partículas, que esto no necesitamos decir referido a qué sistema, porque ya sabemos que estas energías potenciales son independientes del sistema de referencia, así que no hay necesidad de decir, digamos, referido a algún sistema en particular. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, hay una razón para definir la energía cinética referida al sistema centro de masa, y es la siguiente, fíjense, recordemos de la clase pasada, ¿sí? Que la temperatura, el parámetro macroscópico temperatura que definimos la vez pasada, la temperatura absoluta del sistema, tenía que ver con la energía cinética media por partícula. Por lo tanto, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, supongamos que tengo un tachito de gas y, digamos, refiero la energía cinética de las partículas al sistema laboratorio, a un sistema fijo, digamos, en el lugar donde yo me encuentro? ¿Está bien? Entonces, bueno, esa energía cinética media por partícula me va a definir la temperatura absoluta del sistema. Pero ahora resulta que yo agarro el tachito de gas y salgo corriendo. Si refiero la energía cinética al sistema laboratorio, sí, lo sigo refiriendo al sistema laboratorio, voy a llegar a la conclusión falsa, ¿sí? Porque se suma mi energía cinética a la de las partículas, que la temperatura del sistema es mayor, digamos, es un número distinto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se define, por esa relación entre la energía cinética media por partícula y la temperatura, se define respecto de un sistema de referencia intrínseco, propio del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ok, bien. Entonces, a ver, la pregunta que responde el primer principio de la termodinámica es, ¿cómo puede variar la energía? ¿Por qué cosas, qué es lo que puede hacer que varíe la energía interna del sistema? Entonces, lo que ya sabemos es que si uno hace trabajo, la energía de un sistema puede variar. Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, que un sistema sobre el cual se hace trabajo, y vamos a considerar que ese sistema, en principio, está aislado adiabáticamente. ¿Se acuerdan ustedes que estar aislado adiabáticamente significa que no puede haber intercambio de calor, o sea, transferencia de energía a nivel microscópico, solamente a través de trabajo?
Entonces, bueno, supongamos entonces que se hace trabajo sobre ese sistema, y acá lo indico, ese trabajo me va a variar la energía del sistema, ¿sí? Es trabajo externo, y acá, digamos, este supraíndice indica que esta igualdad vale en el caso de que no haya transferencia, digamos que el sistema esté aislado adiabáticamente. Entonces, por ejemplo, obviamente acá va a entrar todos los trabajos posibles, puede haber trabajo de, digamos, mecánico, trabajo eléctrico, trabajo de magnetización, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier trabajo trabajo químico, me va a variar la energía del sistema. Pero lo que vamos a ver es cómo expresamos lo que se llama el trabajo termodinámico o el trabajo de la presión. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que tengo un gas, por ejemplo, dentro de un recipiente que puede variar su volumen. Imagínense, por ejemplo, un globo, ¿no es cierto? Un globo en el cual, o un recipiente con un émbolo o alguna cosa por el estilo. Entonces, ese gas encerrado en este recipiente está rodeado de todo un medio en el cual hay, obviamente, moléculas, átomos, etcétera, que, digamos, van a chocar contra las paredes de ese recipiente. Ese medio ambiente va a estar caracterizado por una cierta presión externa, ¿sí? Recuerden, la presión va a ser la fuerza externa por unidad de área, y en esos choques se produce una transferencia de impulso, como vimos la vez pasada, que origina esta fuerza, digamos, en la cual se transfiere impulso, en esos choques, origina una fuerza externa sobre cada elemento de área. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, para calcular el trabajo externo sobre el sistema, o sea, el trabajo que hace el medio externo sobre este sistema, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a llamar el trabajo termodinámico o el trabajo de la presión? Bueno, ese trabajo consideramos un diferencial de área, en principio, lo calculamos en forma diferencial, y entonces el diferencial de trabajo externo, o sea, sobre este diferencial de área, va a ser el diferencial de fuerza externa, o sea, el diferencial de fuerza aplicado sobre ese diferencial de área, escalar el diferencial de desplazamiento, que lo tengo marcado acá. ¿De acuerdo? Y esta fuerza diferencial, ya vimos cómo expresarla la vez pasada, se escribe como la presión externa, esa presión externa, por el diferencial de área, ¿sí? En la dirección de la normal exterior. Y en este caso, la fuerza es contraria a la normal exterior, por lo tanto le ponemos el signo menos acá. ¿De acuerdo? Escalar el diferencial de desplazamiento normal. Este diferencial de desplazamiento normal. ¿Ok? Bueno, obviamente esto y esto tienen la misma dirección, así que lo que tenemos acá va a ser menos la presión externa por el diferencial de área por el diferencial de desplazamiento normal. ¿Ok? Ahora, este diferencial de área por este diferencial de desplazamiento normal es el diferencial de volumen que cambia el volumen interno. ¿De acuerdo? Sería este cachito, ya sea para adentro o para afuera, no importa, eso dependerá de la circunstancia, que cambia el volumen interno. Por eso lo ponemos acá como diferencial de volumen interno. Ahora para no tener tantos subíndices, lo que sea propio del sistema que yo estoy considerando, o sea, lo que sea interno, no le voy a poner subíndice, solamente le voy a poner subíndice a lo exterior. Entonces, con esa notación, el diferencial de trabajo externo termodinámico, o sea, debido a la presión externa a mi sistema, va a ser igual a menos la presión externa por el diferencial de volumen interno. ¿Ok? Y esta es la forma como queda expresado el trabajo
digamos, de la presión sobre el sistema. ¿Ok? Bien. Ok. De la misma manera podemos calcular el trabajo que hace el sistema. ¿Sí? Porque dado que, digamos, sobre el sistema se hace trabajo, también el sistema hace trabajo sobre el exterior. Y entonces, fíjense lo siguiente. Supongamos que este proceso que acabamos de ver, digamos, fue reversible. ¿Sí? Fue reversible. En ese caso, para que el proceso sea reversible, recuerdan que un proceso reversible es una sucesión de estados de equilibrio, ¿sí? Donde estamos despreciando el tiempo que el sistema pasa en estados de no equilibrio. Como este volumen puede variar, para que sea una sucesión de estados de equilibrio, ¿qué tiene que pasar con la presión interna respecto de la presión externa? ¿Cómo tienen que ser? Pregunta para la clase. Prácticamente iguales. Iguales. Claro, iguales. Claro, cuando uno dice prácticamente iguales, ¿sí? Obviamente, si fueran iguales, no pasaría absolutamente nada. En realidad, digamos, hay una diferencia entre las dos presiones, ¿sí? Entre las dos presiones, que es diferencial, que es, digamos, a un orden superior al orden cero. ¿Sí? Es como si fuera un diferencial de presión que se suma a, digamos, o que es distinta esta presión externa de esta presión interna. Eso sería, digamos, lo que realmente tiene que pasar para que pueda suceder, digamos, para que pueda haber una evolución, si no, no pasaría absolutamente nada. Ahora, en esta expresión, la presión entra a orden cero. Por lo tanto, ese diferencial, digamos, no aparece en la expresión. Y entonces, uno en ese caso dice que la presión externa es igual a la presión interna. ¿De acuerdo? O sea, en cada tiempo, en cada diferencial de tiempo, digamos, las dos presiones van a variar en un diferencial P, pero a orden cero son iguales. Así que, como la expresión entra a orden cero, escribimos que la presión externa es igual para el proceso reversible, es igual a la presión interna, y bueno, le saco el subíndice porque es interno. ¿Ok? Y entonces el diferencial de trabajo externo, el trabajo que le hace el medio ambiente o lo que está fuera de mi sistema, a mi sistema, trabajo termodinámico, lo puedo escribir también en función solamente de las variables del sistema, como menos la presión interna por el diferencial de volumen interno, o sea, lo que cambia el volumen interno. Insisto, solamente en el caso reversible. ¿Por qué? Porque si el proceso no es reversible, la presión del sistema no la tengo bien definida. Así que no la puedo usar. Y entonces, ¿qué es lo que me queda? En ese caso, que el proceso no sea que sea irreversible, entonces solamente puedo calcular el trabajo externo con la presión externa. ¿De acuerdo? Si esa presión externa obviamente está bien definida. Por ejemplo, eso ya lo vamos a discutir la clase que viene, pero esto es un medio ambiente, esta presión externa va a estar bien definida. Ok. De la misma manera puedo calcular el trabajo del sistema, ¿sí? Porque si sobre el sistema se hace trabajo, el trabajo también va a ser trabajo sobre el medio ambiente, o sobre esto que está afuera, digamos. Entonces, podría ser exactamente la misma deducción que hicimos acá, cambiando todos los subíndices. ¿De acuerdo? Y entonces, siempre considerando un proceso reversible, obviamente, porque si no, no podríamos definir esto, lo que yo encontré acá, que el diferencial de trabajo externo era igual a menos la presión externa por el diferencial de volumen, ¿sí? Ahora, el trabajo que hace el sistema va a ser menos la presión del sistema, por lo que cambia el volumen externo. ¿De acuerdo? Es decir, esta cantidad de acá. Ahora,
Lo que cambia el volumen externo, supongamos que ese globo que yo tengo se achicó. ¿Está bien? La presión externa fue mayor y lo achicó. ¿De acuerdo? Entonces, lo que cambió el volumen interno es negativo. Y el volumen externo aumentó. ¿Aumentó cuánto? En la misma cantidad. Por lo tanto, lo que cambia el volumen externo es igual a menos lo que cambia el volumen interno. ¿De acuerdo? Y entonces, este trabajo del sistema en este proceso reversible, ¿de acuerdo? En este proceso reversible, lo puedo escribir con las, digamos, las cantidades también propias del sistema P diferencial B. ¿Ok? Y vean que es menos, como tenía que ser, el trabajo del sistema es menos el trabajo externo. Ahora, si el proceso es irreversible y yo quiero calcular el trabajo que hace el sistema, ya no puedo calcularlo de esta manera porque no tengo bien definida la presión, por ejemplo, e incluso a veces el volumen. ¿De acuerdo? Entonces, la única manera que tengo de calcular el trabajo en el caso que el proceso sea irreversible es calculándolo a través del trabajo externo. O sea, el diferencial de trabajo del sistema va a ser igual a menos el diferencial de trabajo externo. ¿Ok? Y esto es el trabajo que se extrae entonces del sistema. Bien, por ejemplo, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un gas ideal que está realizando una expansión isotérmica reversible a una cierta temperatura T0, yendo de un volumen B1 a un volumen B2. Es reversible, ¿de acuerdo? Entonces, quiero calcular el trabajo realizado por el gas. ¿De acuerdo? Al ir de B1 a B2. Ok, fíjense que en un diagrama presión-volumen, ¿sí? Esta es la isoterma. Como el proceso es reversible, significa que el sistema recorre la isoterma desde este volumen B1 hasta este volumen B2, esta isoterma a T0. ¿Ven? Es una sucesión de estados de equilibrio. ¿Ok? Entonces, bueno, el trabajo para ir, que va del volumen B1 al volumen B2 va a ser la integral entre B1 y B2 de P diferencial B. ¿Ven? De la forma de expresar el trabajo interno, P diferencial B. Ok, ahora, P sobre esta isoterma va variando. ¿De acuerdo? Entonces, no puedo integrar esto directamente de esta manera, pero como yo sé que es una sucesión de estados de equilibrio, ¿sí? Porque al recorrer esta isoterma estoy pasando por todos estados de equilibrio, ¿sí? Entonces, esta presión responde a la ecuación de estado del gas, ¿sí? Que ya la conocemos. Eso es un gas ideal, así que esta presión la puedo escribir como el número de partículas por la constante de Boltzmann, por la temperatura de la isoterma, sobre el volumen. ¿Sí? La ecuación de estado del gas. Por el diferencial B. Y ahora, como todo esto es constante, lo saco fuera de la integral y me queda una integral en el volumen, me queda nkt0 por el logaritmo de B2 sobre B1. ¿De acuerdo? Y fíjense qué interesante, porque en un diagrama como este, PB, ¿sí? Justamente, gráficamente, puedo determinar fácilmente cuánto vale el trabajo que hace el gas. ¿Por qué? Cualquiera sea el proceso, ¿está bien? En un diagrama PV. Porque justamente el trabajo va a ser el área bajo la curva. ¿Sí? Y depende del sentido con el que recorre el gas, el proceso, por ejemplo, acá yendo de B1 a B2, digamos, esta integral es positiva. Si yo la recorriera en sentido contrario,
La integral sería negativa, es decir, que el sistema estaría haciendo trabajo negativo, le estarían sacando trabajo al sistema. ¿De acuerdo? Así que, muy gráficamente en un diagrama PV, uno puede ver fácilmente cuál es el trabajo que realiza el sistema. Por ejemplo, Perdón, disculpe, profesora. sí, Si digo el trabajo realizado por el gas, no está, no se está extrayendo trabajo del sistema. ¿cómo no entendí nada? Si digo trabajo realizado por el gas, Ujú. ¿no se está extrayendo trabajo del sistema? En un caso estás extrayendo y en el otro caso le estás entregando. Claro. Depende del signo. ¿De acuerdo? En un caso el sistema va a ganar energía y en el otro caso va a perder energía. Ahora enseguida se van a dar cuenta cuando lo incluyamos digamos, en el primer principio. ¿De acuerdo? Fíjense, por ejemplo, si yo tengo un ciclo, ¿sí? También, un ciclo como este, entonces, en esta primera rama, el gas está haciendo trabajo positivo, ¿sí? Sería todas estas líneas rojas. Cuando regresa, hace trabajo negativo, y entonces todo esto que queda acá abajo se cancela, y entonces uno ve que en un ciclo, el trabajo que realiza el gas va a ser el encerrado, digamos, el área encerrada por el ciclo. ¿De acuerdo? Una cosa importantísima, y bueno, y eso ya lo vamos a discutir ahora en un ratito, es que el trabajo en general va a depender del camino, o sea, va a depender del proceso. Es una cantidad que depende del proceso en particular que estamos realizando. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Ahora, volvamos al ejemplo anterior, al ejemplo de este gas ideal que realizaba una expansión isotérmica. ¿Ok? Fíjense, es un gas ideal, ¿sí? Realiza una expansión isotérmica. ¿Está bien? La temperatura ya sabemos que está relacionada con la energía cinética de las partículas, la energía cinética media de las partículas. ¿Está bien? Y en un gas ideal, la energía potencial de interacción, ya sabemos también, se desprecia. O sea, que toda su energía es cinética. ¿Está bien? Ahora, si el proceso es isotérmico, la temperatura se mantiene constante. ¿Sí? Por lo tanto, la energía cinética del sistema también se tendría que mantener constante. Pero vemos que la energía, que el sistema está realizando trabajo, para realizar trabajo lo hace a expensas de la energía. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo puede ser? La energía se mantiene constante, pero el sistema para realizar trabajo necesita energía. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué les parece? ¿Puede que cada partícula en sí misma gane energía, pero el promedio se mantenga constante? No, si ganaran energía, las partículas, digamos, la energía cinética es una cantidad positiva, se suman todas, no hay forma de hacer el balance. De que ¿Extrae la energía afuera, profe? Exacto, exacto, exactamente. El sistema no puede estar aislado, no puede estar aislado. En ese caso, lo que tenemos es que la energía sale del entorno del gas, del medio ambiente, de las paredes o lo que sea, es decir, el sistema no puede estar aislado, es decir, tiene que estar en contacto con lo que vamos a llamar una fuente de calor, que puede ser el medio ambiente, ¿sí? A la misma temperatura del sistema, ¿sí? Y este sistema, entonces, este medio ambiente, lo que hace, esta fuente de calor, le entrega calor al sistema. ¿De acuerdo? Entonces,
para realizar esta expansión isotérmica, el sistema no puede estar aislado, o sea, no puede ser adiabático, no puede ser isotérmico y adiabático al mismo tiempo, digamos. ¿De acuerdo? Entonces, si uno completa el diagrama, tendría que el sistema hace todo este trabajo, pero a expensas del calor que le está entregando esta fuente. ¿Ven? O sea, decimos, el sistema tiene que interactuar térmicamente con el exterior. Y por lo tanto va a absorber o ceder calor. Si yo recorro esta isoterma en sentido contrario, este trabajo va a ser negativo, ¿sí? Y el sistema devuelve esta energía al medio ambiente. O sea, se cambia el sentido de las flechas. Y entonces eso nos completa el primer principio. ¿Por qué? Porque entonces, si el sistema no está aislado, ahora sacamos esa restricción de que esté aislado adiabáticamente, como dijimos antes, vamos a tener que la variación de energía interna del sistema se va a deber a el trabajo externo que le pueda realizar, digamos, a cualquier trabajo externo que se realice sobre el sistema, más el intercambio de calor que realice con otros sistemas. ¿De acuerdo? Si quiero escribirlo en función de lo que hace mi sistema y no, digamos, lo externo, entonces yo sé que este diferencial de trabajo externo es menos el diferencial de trabajo interno. ¿Sí? Entonces, fíjense que si el sistema hace trabajo positivo, lo hace a expensas de su energía. ¿De acuerdo? Si el sistema hace trabajo negativo, entonces va a estar ganando energía, le están entregando trabajo al sistema. Y este diferencial de calor es digamos, el calor intercambiado, en este caso, por ejemplo, con esta fuente. ¿Cómo escribimos esto en función de las variables termodinámicas? Bueno, si consideramos solamente el trabajo termodinámico, este trabajo externo, recordemos, está escrito como menos la presión externa por el diferencial de volumen interno, más el este diferencial de calor intercambiado. Si el proceso es reversible, podemos escribirlo en función de la presión del sistema. Pero insisto, acá adentro también entran todos los trabajos posibles. Acá estamos, la novedad para nosotros sería el trabajo, digamos, el trabajo de la presión o el trabajo termodinámico, por eso solamente estamos considerando la expresión del primer principio de ese trabajo. ¿De acuerdo? Si integramos estas expresiones, nos va a quedar que la variación de energía interna es igual al trabajo externo recibido más el intercambio de calor, el calor intercambiado, o esa variación igual a menos el trabajo del sistema, ¿sí? Más el calor intercambiado. Fíjense, insisto, el sistema hace trabajo a expensas de su energía. ¿Ok? Bien. Y acá, fíjense, vamos a hacer una distinción importante, una distinción por ahí matemática, pero también con mucho sentido físico, porque fíjense lo que he escrito acá. Acá he escrito variación de energía igual al trabajo. Acá yo no escribí delta W o delta Q. Eso sería un terrible error, y ahora vamos a ver por qué. Bueno, me olvidaba, acá puse un dibujito, ¿ven? Este es el foco térmico, es la fuente que le está entregando calor al sistema, y el sistema entonces puede recorrer, realizar este proceso entre estos dos volúmenes. Ok, bueno, esto es muy importante, fíjense. Vamos a hacer una distinción muy importante entre todas las variables termodinámicas que nos aparecen, que es la siguiente, fíjense. Como vimos la vez pasada, el macroestado de un sistema, o sea, el estado del sistema, pero dado con sus variables termodinámicas macroscópicas, lo podemos especificar dando un conjunto de variables termodinámicas. En general son unas pocas variables termodinámicas que pueden variar y que conforman
y que tienen una característica importante. Fíjense, todas estas variables están bien definidas para cada estado. Están bien definidas para cada estado. Es decir, yo en cada estado del sistema, recuerden, cuando hablo de estados de equilibrio, tengo bien definido su volumen, tengo bien definida su energía, su presión, su temperatura, en fin, y muchas otras variables termodinámicas que vamos a ir viendo. ¿De acuerdo? Es decir, todas estas variables, ¿sí? O todas estas funciones, porque en realidad pueden variar, pueden ir variando, están bien definidas para cada estado. Para cada estado. Por ejemplo, cuando yo escribo diferencial de energía interna, diferencial E, y acá digamos, abusando de la notación, este diferencial de energía significa una diferencia de energía entre dos estados, 1 y 2, que son infinitesimalmente diferentes, que están muy próximos entre sí. ¿Se está cortando mucho? Oh. Voy a hacer... Un ratito se estaba cortando, ahora anda bastante bien. Bueno, me avisan enseguida y corto el video entonces, porque ya he visto que cuando pasa eso tengo que cortar el video. No sé por qué, pero bueno, se ve que es demasiado para internet. Bien, lo que decía es lo siguiente. Estas variables termodinámicas están bien definidas para cada estado. Yo tengo un estado de equilibrio y tengo perfectamente definido el volumen, la energía, la presión, la temperatura. Entonces, cuando escribo un diferencial de alguna de estas variables, por ejemplo, diferencial de energía interna, ¿me oyen bien? Sí, sí, Sí. se oye bien. Ok. Diferencial de energía interna, eso significa, es una diferencia de energía entre dos estados, 1 y 2, por ejemplo, en este caso, que son solo infinitesimalmente diferentes, o sea que están muy próximos. ¿De acuerdo? Pero esta es la energía del estado 2 y esta es la energía del estado 1. Por supuesto, esto es un abuso de notación, esto no está bien escrito, pero para que se entienda que esto es una diferencia de energía entre dos estados. ¿De acuerdo? Y entonces, si yo calculo ahora sí, la diferencia de energía entre dos estados cualesquiera, 2 y 1, eso obviamente lo puedo hacer integrando el diferencial de energía interna entre el estado 1 y el estado 2, pero esta integral no depende del camino. Porque esta integral, cualquiera sea el camino que yo use para ir de 1 a 2, ¿sí? Va a ser E2 menos E1. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, insisto, la energía está bien definida para cada estado. Lo mismo pasa con el volumen, con la energía, con la presión, en fin, y con toda una serie de variables que vamos a ir viendo. Por eso, estas funciones, digamos, porque en realidad son funciones, las vamos a llamar que son funciones del estado. Son funciones del estado, ¿sí? Son funciones, y eso significa que están bien definidas para cada estado de equilibrio. ¿Ok? Por lo tanto, las funciones del estado tienen propiedades matemáticas muy interesantes, y entre otras cosas, sus diferenciales, ¿sí? Son diferenciales exactos. Y por lo tanto, las integrales son independientes del camino. ¿Por qué? Porque vuelvo a decirlo, diferenciales significa diferencia de energía entre dos estados que están muy próximos entre sí. Diferencial de volumen es la diferencia de volumen también entre dos estados que están muy próximos y así sucesivamente. ¿Se entiende? Son funciones del estado. Ok. Ahora, ¿qué pasa con el trabajo y el calor? El trabajo y el calor no son funciones del estado. ¿Por qué?
Porque dependen del camino. Es decir, si yo quiero calcular cuál es el trabajo que hace un sistema cuando va de un estado 1 a un estado 2, voy a integrar el trabajo entre el estado 1 y el estado 2. ¿Sí? Y esta integral va a depender del proceso, va a depender del camino que yo siga. Depende del proceso real, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa con el calor. Si quiero calcular el calor intercambiado en un proceso, ¿sí? También voy a integrar, al ir del estado 1 al estado 2, voy a hacer esta integral, pero esta integral va a depender del camino que yo siga, del proceso que estoy siguiendo. ¿De acuerdo? Y entonces, vean la diferencia fundamental cuando escribimos estos diferenciales. Este diferencial de energía, ¿sí? Donde la energía, o de cualquier función del estado, es una diferencia de energía entre dos estados infinitesimalmente próximos. Es esto, es E2 menos E1. Mientras que diferencial de Q es una cantidad infinitesimal de calor intercambiado en un proceso, y por lo tanto depende del proceso que me una 1 con 2. ¿Ven? Uno es una diferencia y el otro es una cantidad infinitesimal. ¿Ok? Entonces, estos diferenciales de funciones del estado son diferenciales exactos. Estos no, estos son diferenciales inexactos y dependen del proceso. ¿Ok? Tanto el trabajo como el calor en general. Ok. Y eso hace que tengan propiedades matemáticas muy diferentes, que como las vamos a usar mucho, vamos a puntualizarlas. Los diferenciales exactos tienen unas propiedades preciosas, realmente muy útiles. Por ejemplo, supongamos que tengo una función del estado, F, puede ser la energía, el volumen, la temperatura, la presión, el que ustedes quieren, que depende de dos variables X e Y. Yo sé que ese diferencial, ¿sí? Fíjense, F es función de X e Y. X e Y son mis variables independientes. Por lo tanto, este diferencial de F lo puedo escribir como la derivada de F respecto de X, manteniendo Y constante, por diferencial X, más la derivada de F respecto de Y, manteniendo X constante, diferencial Y. O sea, diferencial F se puede escribir como una función de XY por un diferencial X, más otra función de XY por diferencial Y, pero donde estas dos funciones son estas derivadas. ¿De acuerdo? Y la otra propiedad matemática importante que tienen los diferenciales exactos, los diferenciales de funciones del estado, es que las derivadas cruzadas son iguales. ¿De acuerdo? Estas propiedades vamos a ver que van a resultar sumamente útiles, pero no pasa lo mismo con diferencial de calor o diferencial de trabajo. En algunos libros van a ver que estos diferenciales les ponen una barrita acá, los cruzan con una barrita para indicar que son inexactos. A mí, digamos, no me interesa, digamos, como decía un profesor mío, cuando uno entiende la física, se independiza de la notación, así que no hay por qué diferenciarlos, pero el tema es que estos no son diferenciales exactos y por lo tanto no tienen estas propiedades. No puedo escribir diferencial Q de esta manera, tampoco va a cumplir con esta condición, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, si los integro, está mal escribir delta de W o delta de Q, porque no es una diferencia, es una cantidad infinita, una cantidad de calor o una cantidad de trabajo que depende del proceso. ¿De acuerdo? Uno directamente escribe W y Q. ¿Ok? Entonces, recordemos bien esa diferencia y ahora la vamos a usar para responder a lo siguiente. Fíjense, vamos a introducir una cantidad que se conoce como capacidad térmica o calorífica,
¿sí? Que se define de esta manera, como la cantidad infinitesimal de calor, fíjense la diferencia de expresión, la cantidad infinitesimal de calor absorbido por una sustancia en un proceso reversible X y el incremento infinitesimal de temperatura que sufre. ¿Ven? Esto es una cantidad infinitesimal de calor, esto es un incremento de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, estas capacidades térmicas o caloríficas dependen del proceso. ¿Por qué? Porque diferencial Q depende del proceso. ¿Ok? Por eso se definen para cada proceso, procesos reversibles. Y en realidad se habla de capacidad térmica o calorífica, ¿sí? Capacidad térmica o calorífica, cuando hablamos del total de la sustancia que uno tiene. Después uno puede hablar de cantidades, pero para tener, cuando uno tiene en cuenta, ¿cómo se llama? Por unidad de, entonces se habla de calor específico, cuando es por unidad. Por ejemplo, calor molar, en el caso de que sea la cantidad infinitesimal de calor absorbido por una sustancia en un proceso reversible X y el incremento de temperatura que sufre un mol. ¿Sí? O calor específico cuando es por partícula. ¿De acuerdo? Etcétera, etcétera. O sea, eso es cuando es por unidad. Y capacidad calorífica se hace la distinción cuando es la sustancia completa. Estas cantidades en general dependen del rango de temperatura, o sea, no es lo mismo elevar la temperatura de una sustancia de 14 a 15 grados que de 100 a 101, por ejemplo. Dependen del proceso, justamente porque la cantidad de calor que hay que entregar depende del proceso, y las más comunes y que están súper tabuladas, digamos, para todos los rangos de temperaturas habidos y por haber, y todas las sustancias, son la capacidad calorífica a volumen constante y la capacidad calorífica a presión constante. Entonces, lo que vamos a ver después del intervalo es cómo calculamos estas cantidades. ¿De acuerdo? En general, o sea, no voy a... abandonamos nuestro amigo el gas ideal y vamos a calcular estas cantidades totalmente en general, ya sea para el gas ideal, un ladrillo, una barra de metal, el gas que a ustedes, el gas más real que a ustedes se les ocurra o cualquier cosa. ¿De acuerdo? Vamos a calcular estas dos cantidades. Pero eso dentro de, bueno, pongámosle 10 minutos, vamos a poner un intervalo un poco más largo, y seguimos entonces. ¿De acuerdo? Claudia, ¿te puedo hacer una pregunta? Obviamente. En el caso del gas ideal, Sí. ¿Q tampoco es una función de estado? No, por supuesto que no. No, no, no. ¿Y no hay problema en que exista una expresión para Q en donde está igualado todo a funciones de estado? Hablo, o sea, de la ecuación del gas ideal. Ahí, En la ecuación del gas ideal no aparece el Q. claro. No, aparecen todas variables que son funciones del estado. ¿Está bien? Ahora vas a ver cómo Claro, calculamos, sí. Ahora después del intervalo, van a ver cómo calculamos justamente el diferencial Q. Y van a ver que obviamente va a quedar expresado, pero no va a ser un diferencial exacto. ¿De acuerdo? No va a ser un diferencial exacto. O sea, no va a cumplir con estas propiedades. Cuando yo escriba diferencial Q, eso no va a ser la derivada de Q respecto de la variable que sea, no lo podemos escribir de esta manera. ¿Está bien? Eso va a quedar claro cuando ahora calculemos estas dos cantidades. ¿De acuerdo? ¿Y va a ser lo mismo que llamamos un diferencial físico o no? Son diferenciales físicos, pero uno es una diferencia de una función, una diferencia, por ejemplo, de energía, y el otro es una cantidad infinitesimal. ¿Ven? Es una diferencia que en este dibujito se ve claramente. Delta E o diferencial E es E2 menos E1.
es una diferencia de energía entre dos estados, pero Q es la cantidad de calor que se intercambia en este proceso que está acá. No depende de los estados. O sea, los estados son el estado inicial y el estado final, pero va a depender de este proceso. ¿De acuerdo? No es una diferencia de calor entre dos estados, es una cantidad infinitesimal de calor que se intercambia en un proceso particular. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia fundamental entre estas dos cantidades. ¿Ok? Y ahora eso, bueno, ahora la Profesora, sí, dale. creo que Tomás se está refiriendo a que puede ser que a la cantidad infinitesimal de calor, en vez de ponerle una D, se le pone una delta minúscula adelante, como otra notación posible. Lo vimos en la clase de práctica de problemas. A ver, particularmente a mí no me gusta, cuando escriben cuando escriben el diferencial, El diferencial, pero con una delta minúscula. entiendo, sí, perfectamente. Mientras sea infinitesimal, uno puede escribir una D, una delta, como ustedes quieran, eso perfecto, pero al ir a la cantidad macroscópica, ahí ya no, ¿de acuerdo? Sí, hay gente que prefiere, en vez de escribir diferencial así, lo escribe con una delta, y está bien, eso está bien. Eso es notación simplemente. Lo importante es entender qué es lo que uno está haciendo, o qué es lo que simboliza ese diferencial de calor. ¿De acuerdo? Ahora, cuando vamos a la cantidad macroscópica, ahí ya sí, ahí ya escribamos directamente la letra sin ninguna delta, ninguna cosa, porque, digamos, insisto, es una cantidad, esto ya representa la cantidad de calor intercambiado en el proceso. ¿De acuerdo? Sí, si quieren escribirlo con delta, no hay ningún problema. Sí, en realidad lo preguntaba no por una cuestión de notación, sino por una cuestión de jerga que en otras materias nos han hecho la diferencia muy al pasar, no era algo fundamental, entre diferencial matemático y diferencial físico. Uh-huh. Pero la verdad nunca me había quedado muy claro eso y lo tengo como ahí medio borroso. Mira, Capaz es referido a esto, ¿no? sí, exacto. Ahora, lo que tienen que tener bien en claro acá, y por eso lo remarco mucho y lo vamos a ir remarcando siempre, es qué significa físicamente cada una de esas cosas. ¿De acuerdo? Y el significado físico que tienen, además, hace que tengan propiedades matemáticas diferentes. ¿De acuerdo? En realidad la diferencia es entre un diferencial exacto y un diferencial inexacto. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Estas cosas son diferenciales exactos porque dependen solamente digamos, de los estados, y estos otros son diferenciales inexactos porque dependen del camino. Eso es lo fundamental para nosotros. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ver cuando calculemos la capacidad calorífica. ¿Les quedó claro? Sí, sí. Ok. Sí, profesora. Sí. Que voy a... Bueno, ahí quedó el cuadradito. Bueno, entonces vamos a calcular estas capacidades caloríficas, la capacidad calorífica a volumen constante y la capacidad calorífica a presión constante. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, lo que tenemos que encontrar es esta derivada, ¿sí? Donde tenemos que escribir diferencial Q, ¿sí? Y fíjense lo siguiente, una de las cosas, cuando uno se enfrenta con algo así, ¿sí? Con algo así, tiene que escribir un diferencial, ¿de acuerdo? Un diferencial. Lo primero que tiene que pensar es qué variable, fíjense, uno sabe que esto es un proceso reversible, así que tiene todas las variables bien definidas. Ahora, el tema es que uno tiene un montón de variables para elegir, y si uno tiene que escribir un diferencial de cualquier cosa,
lo primero que uno se pregunta, de qué variables, variables independientes lo voy a hacer depender. ¿Está bien? Como uno tiene todo un menú de variables termodinámicas, y para escribir cualquier diferencial, lo primero que uno se pregunta es eso. Bueno, ¿qué variables termodinámicas voy a elegir como independientes? ¿De acuerdo? Entonces, la regla general, pero insisto, como toda regla general eso tiene excepciones, es que uno trata de elegir como variables independientes, ¿sí?, aquellas variables de las cuales tiene datos y aquellas variables que son incógnitas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo sé que en esta derivada tengo un diferencial de temperatura que tengo que hacer aparecer. Por lo tanto, voy a elegir como variable independiente una de las variables independientes a la temperatura. La otra, bueno, dependerá de qué es lo que estoy calculando. Ok. Pero lo primero que tenemos que saber es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a calcular la capacidad calorífica a volumen constante. T es mi incógnita, es la que aparece en la derivada, y aquello de lo que tengo datos es el volumen, porque yo sé que para la capacidad calorífica a volumen constante, el volumen se mantiene constante. Entonces, me conviene, en principio, elegir a la temperatura y al volumen como variables independientes. T es mi incógnita, B es mi dato. Como tengo que escribir un diferencial de calor, ¿sí?, siempre que me aparezca un diferencial de calor, de lo que me voy a acordar es del primer principio. O sea, siempre, sea como sea, voy a plantear el primer principio. ¿De acuerdo? Diferencial de calor igual diferencial de energía interna más P diferencial B. Fíjense que escribí el trabajo el primer principio, recordemos, acá, escribo la energía, el diferencial de energía, menos el trabajo del sistema, más diferencial de calor. Bueno, lo que estoy haciendo acá es pescar diferencial Q, que me queda entonces diferencial E más P diferencial B. Lo escribo sin problemas, lo escribo de esa manera, porque el proceso es reversible, así que puedo escribir el trabajo de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, ok, este es el diferencial de calor general. Diferencial de calor no es un diferencial exacto. Por lo tanto, no puedo escribirlo como la derivada del calor respecto de la temperatura, etcétera, etcétera. Pero E y B sí son diferenciales exactos. Entonces, lo que voy a hacer es desarrollar diferencial E y diferencial B en función de estas variables que elegí como variables independientes. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Entonces, ¿qué hago? Agarro la energía. La energía la pienso como función de la temperatura y el volumen. ¿Ven? Las variables independientes que elegí. Y sin pensarlo más, diferencial E, por ser un diferencial exacto, lo escribo como la derivada de la energía respecto de la temperatura, manteniendo el volumen constante, diferencial T, más la derivada de la energía respecto del volumen, manteniendo la temperatura constante, diferencial B. ¿Ven? Diferencial T, diferencial B, son dos diferenciales independientes que toman valores totalmente arbitrarios. Por eso, porque son independientes. Bien, entonces, esta expresión de diferencial E la meto en el primer principio. Y me queda escrito esto. Diferencial B, como es una variable independiente, no necesito desarrollarla, no es dependiente de otras cosas, ya es mi variable independiente. Así que acá directamente me queda P diferencial B. Por lo tanto, ahora junto todo lo que depende de diferencial T, todo lo que depende de diferencial B, ¿sí?, y me queda esta expresión que tenemos acá. Diferencial Q igual a la derivada de la energía respecto de la temperatura, manteniendo el volumen constante, diferencial T,
más la derivada de la energía respecto del volumen, manteniendo la temperatura constante, más P, diferencial B. ¿Ok? Esta expresión del diferencial de calor es totalmente general, totalmente general. Ahora, vean que no es un diferencial exacto, ¿sí? No es un diferencial exacto. Esto sí es un diferencial exacto, esto no. Esto es una expresión diferencial del calor intercambiado, cuando uno elige la temperatura y el volumen como variables independientes. Y esta expresión, insisto, vale para cualquier sustancia y para cualquier situación en la cual la temperatura y el volumen sean variables independientes adecuadas. ¿Ok? Ahora, como lo que a mí me interesa es calcular la capacidad calorífica a volumen constante, ¿otra vez se está cortando? ¿O esto es viejo? No. No. Ah. Se escucha bien. Entonces, voy a usar mi dato. Y mi dato es que el volumen se mantiene constante. Si el volumen se mantiene constante, no hay variación de volumen. Por lo tanto, diferencial B es igual a 0. Y entonces, en esta expresión, esta parte se anula. ¿Ven? Y me queda que la cantidad infinitesimal de calor intercambiado en un proceso a volumen constante es igual a la derivada de la energía interna respecto de la temperatura, manteniendo el volumen constante, diferencial T. ¿Ok? Ahora, hago las cosas que a los matemáticos no les gustan, paso diferencial T de este lado, y entonces voy a obtener que la capacidad calorífica a volumen constante va a ser igual a la derivada de la energía interna respecto de la temperatura, manteniendo el volumen constante. ¿De acuerdo? Y esta es una expresión para la capacidad calorífica a volumen constante totalmente general, insisto, vale para cualquier sustancia. ¿De acuerdo? Y fíjense que si bien es una expresión diferencial, digamos, físicamente, me está diciendo bastante. ¿Por qué? Porque me dice lo siguiente. Fíjense, yo quiero aumentar la temperatura de un sistema, cualquiera, un sistema cualquiera, ¿sí? Pero no puedo hacer trabajo termodinámico. ¿Por qué? Porque mantengo el volumen constante. Entonces, la única manera de cambiar la temperatura del sistema, ¿sí?, es variando su energía interna. ¿De acuerdo? O sea, el calor que le entrego va a variar la energía interna, pero es lo único que puedo hacer, digamos, le entrego calor sin hacer trabajo. Entonces, por eso va a variar la energía interna. ¿De acuerdo? Es decir, si el volumen se mantiene constante, por lo tanto no hay trabajo, lo único que puede variar es la energía interna. ¿Ok? E insisto, esta expresión es totalmente general. Esta otra también es totalmente general y la pueden usar, insisto, en cualquier problema en el cual tengan que calcular el calor en un proceso reversible, usando la temperatura y el volumen como variables independientes. Ok, vamos a calcular la capacidad calorífica a presión constante. ¿Ok? ¿Qué variables independientes les parece que nos conviene usar? Presión y temperatura. Exacto, presión y temperatura. Temperatura, mi incógnita. Presión, mi dato. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué digo? Bueno, fenómeno. Ahora, mis funciones termodinámicas, funciones del estado, energía, también. Acá tengo la energía y el volumen. Fíjense que ahora el volumen va a ser una variable, una función dependiente de la temperatura y la presión, porque ahora mis variables independientes son la temperatura y la presión. Por lo tanto, el volumen va a ser dependiente. Entonces voy a tener que la energía va a ser función de la temperatura y la presión, y el volumen va a ser función de la presión, también de la presión y la temperatura. Bueno, lo puse al revés. Ok, entonces vuelvo al primer principio. ¿Sí? Y entonces tengo diferencial de calor, la derivada de la energía respecto
respecto de la temperatura, ahora manteniendo la presión constante, diferencial T, más la derivada de la energía respecto de la presión, manteniendo la temperatura constante, diferencial P. ¿Ven cómo desarrollo la energía en función de las variables independientes que a mí se me ocurran? Más P diferencial B. Ahora, B también tengo que desarrollarlo porque ahora B también es dependiente de la presión y la temperatura. Y hago lo mismo. P sale afuera, derivada del volumen respecto de la temperatura, manteniendo la presión constante, diferencial T, más derivada del volumen respecto de la presión, manteniendo la temperatura constante, diferencial P. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Diferencial T y diferencial P son variables, son diferenciales que valen totalmente arbitrarios, porque son funciones, digamos, T y P son variables independientes. Por lo tanto, bueno, junto todo lo que depende de diferencial T y todo lo que depende de diferencial P. Y me quedan estas expresiones un poco más complicadas que las anteriores que vimos. ¿Ok? Esto, insisto, esta es otra expresión totalmente general, que me permite calcular el calor en un proceso reversible cualquiera, cuando elijo como variables independientes la temperatura y la presión. ¿De acuerdo? Totalmente general. Todavía no dije qué tipo de proceso es. Bien, ahora sí, voy a usar mi dato. La presión es constante, por lo tanto, diferencial P es igual a 0. Y lo único que me queda entonces es este primer paréntesis, ¿sí? Y el diferencial de calor en este proceso a presión constante queda igual a toda esta expresión. Otra vez, paso diferencial T de este lado y obtengo que la capacidad calorífica a presión constante, si el cartelito lo deja ver, espero que se vaya, bueno, ahí se va, es igual a la derivada de la energía interna respecto de la temperatura, manteniendo la presión constante, más la presión por la derivada del volumen respecto de la temperatura, manteniendo la presión constante. Fíjense que es una expresión matemática que parece bastante árida, ¿sí? Expresión diferencial, con un montón de derivadas y qué sé yo, y sin embargo tiene mucho contenido físico. Y lo podemos pensar de la siguiente manera. Fíjense, yo quiero aumentar la temperatura. Si aumento la temperatura, ¿sí? Las partículas van a aumentar su energía cinética. ¿De acuerdo? Van a aumentar su energía cinética. Pero ¿qué pasa? Si yo aumento la energía cinética, seguramente va a aumentar la presión también. ¿Sí? Energía cinética, las partículas se mueven con mayor velocidad, van a entregar más impulso, digamos, va a haber más transferencia de impulso a las paredes, la presión va a aumentar. Y justamente la presión se tiene que mantener constante. ¿De acuerdo? Entonces, no puedo dejar que solamente pase eso, que aumente la energía cinética. Entonces, para que la presión se mantenga constante, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aumentar el volumen o cambiar el volumen. ¿Está bien? Aumentar el volumen. Y entonces, esto es lo que me está mostrando acá. No solamente voy a aumentar la energía del sistema, para aumentar la temperatura del sistema, sino que además, como tengo que mantener la presión constante, voy a tener que también cambiar el volumen del sistema. ¿De acuerdo? De tal manera que pueda mantener la presión constante. Así que fíjense como una expresión matemática bastante, insisto, árida, puede tener mucho contenido físico. ¿De acuerdo? E insisto, esta expresión es totalmente general y vale, vale cualquiera sea el sistema que estamos considerando, ya sea es un gas ideal o un gas real, un ladrillo, lo que sea, cualquier sustancia. ¿Ok? Por completitud, no lo hice yo acá en la clase, en esta clase, les dejo como ejercicio
les aclaro que está hecho en el apunte, pero no importa, traten de hacerlo ustedes, el cálculo del diferencial de calor, del calor infinitesimal, usando como variables independientes el volumen y la presión. Háganlo como un ejercicio que además les va a dar una expresión que pueden usar en cualquier caso que, digamos, que se presente, que por supuesto no les va a conducir a ninguna capacidad calorífica, porque volumen y presión, digamos, hacen desaparecer la temperatura, no aparece la temperatura, pero es una expresión diferencial que puede llegar a servirles en algún momento. ¿De acuerdo? Así que se los dejo como ejercicio. ¿Ok? Bueno, pero, por ejemplo, vamos a calcularlo para nuestro caballito de batalla, que es el gas ideal. Lo primero que podemos ver, o digamos, en realidad ya lo sabemos de antemano por lo que vimos la vez pasada, o por lo que estuvimos viendo hoy, pero lo primero que podemos llegar a ver es que la energía interna de un gas ideal, solamente de un gas ideal, es solo función de la temperatura. Claro, ya lo sabemos en realidad porque la energía interna de un gas ideal es solamente cinética, no hay potencial de interacción, o sea, despreciamos los potenciales de interacción. Así que esta energía interna va a ser solamente función de la temperatura. Sin embargo, antes de que se llegara a esa conclusión desde un punto de vista microscópico, se hizo una experiencia, que es lo que se llama la experiencia de Joule, para determinar justamente que esta energía de un gas ideal dependía solamente de la temperatura. Y la idea era más o menos la siguiente. Supónganse que tengo un gas, son dos cámaras cerradas, separadas por una llave. En la cámara A tengo un gas suficientemente diluido como para considerar que es un gas ideal, y acá tengo vacío. Vacío, presión cero. ¿Ok? Y todo esto rodeado por un baño térmico, lo que se llama un calorímetro, es decir, que este gas puede intercambiar calor con el calorímetro, solamente con el calorímetro, el resto está aislado, o sea, el calorímetro está aislado del exterior. ¿Ok? Bien, acá tengo un termómetro para medir diferencias de temperatura, ¿ok? Y hago lo siguiente. Tengo un gas, insisto, suficientemente diluido como para considerar que es un gas ideal. Tengo esta llave. En un momento dado, abro, por supuesto el gas está a una cierta temperatura, en equilibrio, y en un momento dado abro la llave. ¿De acuerdo? Obviamente se va a abrir la llave, el gas se va a expandir de tal manera de ocupar las dos cámaras. ¿Está bien? Y por supuesto, cuando llega al equilibrio, la presión en ambas cámaras va a ser la misma. ¿Ok? O sea, la presión en A va a ser igual a la presión en B. Simplemente dejé expandir el gas para ocupar las dos cámaras. Bien. Entonces, ¿qué se llegó a determinar? Lo primero que se vio es que cuando se llega al equilibrio, se midió la temperatura del calorímetro, o cuánto había variado la temperatura del calorímetro, y se vio que la variación de temperatura del calorímetro era prácticamente cero. O sea, el calorímetro tenía la misma temperatura anterior, que por supuesto era la temperatura del gas A, porque estaban en equilibrio térmico. ¿De acuerdo? Así que la temperatura que no hubiese variado significaba, o prácticamente no había variado, ¿qué significaba? Que no había casi transferencia de calor entre el calorímetro y el gas en las cámaras. Como obviamente gas ideal es una aproximación, no hay ningún gas que sea estrictamente ideal,
se supuso, se extrapoló, digamos que esa pequeña diferencia de temperatura, si el gas hubiera sido estrictamente ideal, entonces la transferencia de calor hubiera sido estrictamente cero. ¿De acuerdo? Estrictamente cero. Bien, entonces, fenómeno, el calor intercambiado fue cero, y eso es igual a una variación de energía, de la energía interna, más el trabajo que haya realizado el gas. Ahora, ¿cuánto vale ese trabajo? ¿Qué les parece? Y tiene que ser diferente de cero porque hubo una expansión del gas. ¿Sí? ¿Ok? ¿Diferente de cero cuánto? No les pido que hagan la cuenta. ¿Están seguros? Fíjense. Pero A ver. Primero, ¿es un proceso reversible o irreversible? irreversible, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir que es irreversible? Yo levanto, abro esta llave, ¿sí? El gas se expande. Acá el gas inicialmente tiene una cierta presión, y acá ¿qué tengo? Presión cero. Presión cero. Entonces el trabajo también es cero, ¿Por qué? porque el trabajo era la presión externa por el cambio el diferencial de volumen. Bueno, ese era el diferencial de trabajo. Esto es lo que se llama una expansión libre. Fíjense, el sistema no tiene ningún, digamos, acá no hay nada que se le digamos, que lo frene al gas, por decirlo de alguna manera. El gas se expande libremente. ¿Qué gasto de energía puede tener para expandirse así libremente? ¿Se dan cuenta? Viéndolo desde ese punto de vista, uno se da cuenta que el trabajo que va a hacer el gas, ¿sí?, va a ser cero. Pero además, si yo lo calculo con el trabajo externo, teniendo en cuenta eso, digamos, considerando esta presión es cero, así que el trabajo va a ser cero. ¿De acuerdo? Entonces, en una expansión libre, digamos, el trabajo que hace el gas va a ser cero, justamente porque no tiene nada que lo esté, digamos, frenando o que se esté interponiendo para que él se pueda expandir. ¿De acuerdo? Entonces, este trabajo también va a ser cero. ¿Se entiende la idea? Entonces, siempre en una expansión libre, que es un proceso irreversible, el trabajo que hace el gas, el trabajo que hace el sistema va a ser cero. Entonces, tenemos en este caso que la variación de energía interna va a ser cero, pero la variación de volumen es distinta de cero. Por lo tanto, la energía no puede depender del volumen, porque si la energía interna no varió, pero sí varió el volumen, eso me está mostrando que la energía interna de este gas ideal no puede depender del volumen. Y entonces, ¿de qué otra cosa? Bueno, ¿de qué otra cosa puede depender? Puede depender de la temperatura, que es la otra variable que tengo en juego y que no varió. La temperatura no varió, bueno, lo que podemos extrapolar como resultado es que la energía va a ser función de la temperatura, pero no del volumen, para un gas ideal. ¿De acuerdo? Así que, de esa manera llegaron a esa conclusión de que la energía interna de un gas ideal es solamente función de la temperatura. Desde el punto de vista microscópico, Profesora, sí. Igualmente ahí, cuando se saca la llave, las presiones empiezan a cambiar. La No, presión no importa, pero vos tenés, imagínate esto, imagínense que todos ustedes están metidos en una habitación, ¿sí? Cerrada, y les abren la puerta. ¿Está bien? Les abren la puerta y tienen que salir. Es muy distinto que afuera haya una multitud y ustedes tengan que pelear contra la multitud para poder salir, que salir simplemente por la puerta. ¿Está bien? Es un ejemplo, por supuesto, pero es una forma de darse cuenta, ¿está bien?, que este gas, o sea, la presión, digamos,
la presión en las cámaras se va a igualar cuando el sistema llegue al equilibrio, pero cuando todas estas moléculas empiecen a ocupar esta parte, esta cámara, ¿sí? Todavía, digamos, la presión no está bien definida y están simplemente ubicándose en otra zona del volumen, nada más que eso. ¿De acuerdo? No hay nada que se les interponga, no hay nada que los, digamos, que impida que puedan avanzar. ¿Se entiende la idea? Esa es la idea. Si no, lo pueden ver directamente que esta masa de gas está, digamos, expandiéndose contra presión cero. Por lo tanto, lo que le hace este sistema, esta otra parte del sistema, es trabajo nulo, porque la presión externa, digamos que ven, es cero. ¿Ok? Esa sería la idea. Disculpa, Claudia. Preguntan en el chat. A ver. Si la presión en B, te la leo si querés. Sí, Si la presión en B fuera no nula, ¿habría trabajo? obviamente, claro, seguro. Pero por eso se hizo, digamos, la experiencia se hace a presión cero en la otra cámara. Si acá hubiera presión, obviamente, digamos, el trabajo sería distinto de cero. Porque ahí sí está el sistema expandiéndose contra otro sistema que le ejerce cierta presión. Ahí sí. Ok, desde el punto de vista microscópico, la energía es solo cinética, como ya hemos visto, y la energía total del sistema va a ser igual al número de partículas por la energía media por partícula, de acuerdo a lo que vimos la vez pasada. Y se acuerdan que la vez pasada habíamos encontrado que esta energía media por partícula para este gas ideal monoatómico, solamente monoatómico, era 3 medios de kT. Por lo tanto, la energía de este gas ideal monoatómico, la energía interna de este gas ideal monoatómico, va a ser simplemente 3 medios de nkt. ¿Ok? Y esta es la expresión, ya tenemos la expresión de nuestro gas ideal monoatómico. Las capacidades caloríficas van a ser simplemente la capacidad calorífica a volumen constante, recordemos cuánto valía en general, era esta derivada de la energía respecto de la temperatura manteniendo el volumen constante. Como la energía interna del gas ideal no depende del volumen, esta derivada parcial pasa a ser una derivada total. Pasa a ser una derivada total, es simplemente la derivada de la energía interna respecto de la temperatura, y es 3 medios de nK, un valor constante. Mientras que la capacidad calorífica a presión constante, que la tenemos acá, es también derivada de la energía respecto de la temperatura, manteniendo sí, está bien, la presión constante, más la presión por la derivada del volumen respecto de la temperatura, manteniendo la presión constante. Esta derivada que tenemos acá es la misma anterior, porque mantener la presión constante o mantener el volumen constante a la energía interna del gas ideal no le hace absolutamente nada, porque solamente depende de la temperatura. Por lo tanto, es la derivada de la energía respecto de la temperatura, más esta otra derivada, que ¿de dónde la saco? La voy a sacar de la ecuación de estado. ¿Sí? Entonces derivo el volumen respecto de la temperatura, manteniendo la presión constante, lo multiplico por la presión, y eso lo que obtengo es, esta derivada, que es 3 medios de nK, es el Cb, la capacidad calorífica volumen constante, y esto me da un valor nK. Por lo tanto, esta capacidad calorífica también es constante y es 5 medios de nK. ¿Ok? 5 medios de nK. Fíjense que en general, para cualquier sustancia, se puede ver que las capacidades caloríficas son función de la temperatura. Y como les comentaba al principio, dependen del rango de temperaturas. Para este gas ideal, las capacidades caloríficas son constantes. Y eso vamos a ver
bastante más adelante, que trajo algunos problemas, digamos. Trajo algunos problemas con la física clásica. Bien. Perdón, una pregunta. ¿Cómo pasaste de que la derivada del volumen respecto a la temperatura es NK? Me perdí. Esto, Sí, con ahí es el con la ecuación de estado. Es decir, listo. vos escribís, claro, lo tendría que haber escrito acá, pero el volumen va a ser igual a NKT sobre P. ¿Ok? NKT sobre P. Esperen, a ver. Voy a usar esto. No, es muy feo esto. NK. T. Bueno, disculpen esto, pero sobre P. ¿Sí? Lo saco de la ecuación de estado. Y entonces, si derivo, esto es el volumen. Si derivo el volumen respecto de la temperatura, digo bien, manteniendo la presión constante, es NK, ¿sí? NK sobre P. Multiplicado por P me queda NK. Claro, buenísimo, gracias. Perdón por el dibujo, muy feo, pero bueno. Vamos a borrar porque esto es un desastre. Ok, bueno. Y entonces queda que Cp es 5 medios de NK. Y entonces fíjense que para un gas ideal, directamente, el diferencial de energía interna siempre lo puedo escribir como la capacidad calorífica, volumen constante, la capacidad calorífica a volumen constante, ahora me quedó el borrador. Te queda el borrador porque te quedó un puntito rojo ahí para borrar. No importa, ya está, ya lo saqué. La capacidad calorífica, volumen constante por el diferencial de temperatura. O sea que la variación de energía, la variación de energía interna del gas ideal siempre lo puedo escribir, como esto es constante, integrándolo, es esta capacidad calorífica, 3 medios de NK, por el delta de temperatura. Tan sencillo como eso. Ok, bien. Vamos a usar esto mismo para ver, o sea, este primer principio y estas cantidades diferenciales, para ver cómo escribimos digamos, qué expresión tiene una transformación adiabática reversible de un gas ideal. O sea, si yo la tengo que dibujar en un diagrama, ¿sí? ¿Qué función, qué tipo de función va a representarme una transformación adiabática reversible? ¿Ok? Para un gas ideal. Obviamente para cualquier otro sistema va a tener una expresión distinta porque va a depender de los valores que tengan la energía o la ecuación de estado del sistema. Fenómeno. Entonces, fíjense, otra vez, mi dato es una transformación adiabática. ¿De acuerdo? Es una transformación adiabática y además reversible. Por lo tanto, el dato que yo tengo es que no hay intercambio de calor. ¿De acuerdo? No hay intercambio de calor. Como es reversible, ¿sí? Digamos, voy a escribir diferencial Q, lo escribo con el, ¿cómo se llama? Con el primer principio. Como es reversible, ¿sí? Puedo escribir el trabajo de esta manera. Si no fuera reversible, no puedo escribir el trabajo de esta manera, tendría que escribir el trabajo externo. Pero estoy considerando que es una transformación adiabática reversible. Entonces, mi dato es que esto es 0, por lo tanto, el calor intercambiado es 0. Todo esto va a ser 0. Bien. Es un gas ideal. Diferencial E, ya lo sé escribir. Es la capacidad calorífica por el diferencial T. Más P, diferencial B, todo igual a 0. Entonces, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Fíjense que ahora me queda que la temperatura es función del volumen, ¿sí? Para podría integrar, o bien
el volumen en función de la temperatura, lo que a ustedes más les gusta. O sea, temperatura y volumen dejan de ser independientes. ¿De acuerdo? Pero esto lo resuelven como ustedes quieran. Bueno, yo lo hice de la siguiente manera. Fíjense, la ecuación de estado para este gas ideal es P por B igual NKT. Entonces, como acá voy a tener que integrar temperatura y volumen, ¿sí? La presión está molestando. Entonces lo que voy a hacer es dividir toda la expresión por la ecuación de estado. Pero de la siguiente manera, esto que depende de la temperatura, tengo el diferencial T, lo voy a dividir por NKT. Y esta parte la voy a dividir por P por B. Con lo cual, me saco de encima la presión y acá me queda toda una expresión de la temperatura y acá una expresión solamente del volumen. Para poder después integrar más fácilmente. Ok, bien. Bueno, después uno lo trabaja como quieran, pero bueno, yo lo que hice acá fue multiplicar por NK para pasarlo de este lado, me queda CB diferencial T sobre T más NK por diferencial B sobre B igual a 0. Y acá, como quiero hacer aparecer un parámetro que es típico de las ecuaciones de las transformaciones adiabáticas, voy a hacer lo siguiente, fíjense. De acá, fíjense que Cp menos Cb es igual a NK. ¿Ven? Para el gas ideal, Cp menos Cb es igual a NK. Por lo tanto, este NK lo voy a escribir de esa manera. Lo escribo como Cp menos Cb y divido también por el Cb. ¿Ok? Con lo cual, escribo lo siguiente. Paso ahora todo esto del otro lado y me queda que diferencial T sobre T es igual a 1 menos este factor gamma, que es lo que se llama el factor de las adiabáticas, que no es otra cosa que Cp sobre Cb, porque fíjense que Cb menos Cb, esto me queda 1 menos Cp sobre Cb, por diferencial B sobre B. Y este factor gamma, Cp sobre Cb, que me da 5 tercios, recuerden que Cb es 3 medios de NK, Cp es 5 medios de NK, por lo tanto, al hacer la cuenta me queda 5 tercios, es lo que se llama el factor de las adiabáticas. Y ahora sí puedo integrar de ambos lados de la igualdad, y de este lado voy a obtener logaritmo de t igual a 1 menos gamma por el logaritmo de b. Con lo cual, sacando los logaritmos, o sea, elevando las exponenciales, esto me queda que t por b a la gamma menos 1, y gamma menos 1 es 2 tercios, es igual a una constante. Es igual a una constante. Por lo tanto, fíjense que las curvas adiabáticas, reversibles, en un diagrama temperatura-volumen, van a ser, por ejemplo, la temperatura igual a una constante sobre el volumen a la 2 tercios. ¿Está bien? Sobre el volumen a la 2 tercios. Donde, variando el valor de esta constante, puedo obtener todas las curvas adiabáticas. Si yo quiero dibujarlo en un diagrama presión-volumen, ¿sí? Presión-volumen, lo que voy a hacer es simplemente la temperatura, la voy a sacar de la ecuación de estado, la reemplazo por la ecuación de estado, y entonces me resulta esta ecuación en un diagrama PB, que es P por B a la gamma, o sea, P por B a la 5 tercios igual a una constante. O sea, presión igual a constante sobre volumen a la 5 tercios. Variando el valor de la constante, obtengo todas las curvas adiabáticas. Fíjense que son del tipo isotermas, del tipo hipérbolas, pero con pendiente mayor que en el caso de las isotermas. ¿Sí? Que en el caso de las isotermas. Porque fíjense, acá, fíjense, esto es una isoterma, y en un diagrama PB, y la curva adiabática tiene una pendiente mucho mayor. Entonces, eso hace, fíjense,
que acá tengo una expansión, adiabática reversible, lo que estoy dibujando acá, entre el volumen B sub A y el volumen B sub B. Y cuando hago la expansión, paso de una temperatura, que es la temperatura de A, T sub A otra temperatura T sub B, que es menor. Ahora, si esto lo recorro en sentido contrario, es decir, hago una compresión entre el volumen B sub B y el volumen B sub A, lo que estoy haciendo es aumentando la temperatura del sistema. ¿Está bien? Y además, como estas curvas son muy empinadas, una compresión, digamos, relativamente modesta, puede producir un aumento de la temperatura muy grande. Muy, muy grande. Justamente porque la pendiente de las curvas adiabáticas son, digamos, es una curva bastante empinada. Y eso es lo que, por ejemplo, se usa en los motores diésel. ¿Sí? En los cilindros de los motores diésel, el aire, por supuesto, no es un gas ideal, pero la idea es exactamente la misma. El aire se comprime prácticamente hasta 1/15 de su volumen inicial. Y en ese caso, la temperatura aumenta tanto, ¿sí?, que el combustible que uno está inyectando en el cilindro hace combustión sin necesidad de que haya una chispa, como en el caso de los motores de combustión interna. ¿Está bien? Así que ese es justamente el principio de los motores diésel. Justamente usan una compresión, después ya lo vamos a ver justamente cuál es el ciclo diésel, pero ya aprendemos un poco de mecánica ya que estamos, pero la idea es justamente que en esa compresión adiabática se aumenta tanto la temperatura que digamos, el combustible hace combustión sin necesidad de que haya una chispa, como en el caso, insisto, de los motores de combustión interna. ¿Ok? Bueno, esto es lo que vamos a ver hasta hoy. La clase que viene vamos a meternos en el segundo principio de la termodinámica, que ya es un poco, digamos, ya establece bastante más novedad, tiene bastante más novedad que este primer principio, que como decíamos al principio, es simplemente un principio de conservación de la energía. Claro, que estamos introduciendo esa transferencia de calor que uno no ha tenido en cuenta en el caso mecánico, por ejemplo. Así que bueno, eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Vamos a ver el segundo principio de la termodinámica. Y por hoy, esto es todo. Así que, preguntas, dudas, comentarios.